Buenas tardes. A nombre del Instituto de Geofísica de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a este seminario en su modalidad Quédate en casa. El ponente en esta ocasión es el doctor Melchor Sánchez Mendiola. Él es el coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. El título de su plática el día de hoy es Clases presenciales y en línea, cómo encontrar un balance. El doctor Sánchez es médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, es fellow en investigación clínica del Centro de Investigación Clínica del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos, maestro en educación en profesiones de la salud, Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Él es doctor en ciencias por la UNAM y es profesor de carrera titular C de tiempo completo definitivo dentro de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es editor de la revista Investigación en Educación Médica de la UNAM, editor asociado en Advances in Health Sciences Education de la editorial Springer. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, Academia Americana de Pediatría, Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Society of Directors of Research in Medical Education y del National Board of Medical Examiners, entre otras asociaciones. Doctor Sánchez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues estamos acá listos para escuchar su charla. Muchísimas gracias, Xochitl. Bueno, agradezco en primera instancia al doctor Hugo Delgado del Instituto de Geofísica por la amable invitación. Entonces, vamos a iniciar. Ok. La educación presencial y en línea durante la pandemia, ¿cómo encontrar el balance? Todos estamos ahorita en una situación bastante complicada e intentamos encontrar un balance. Ahí están mis datos, estoy a sus órdenes en el correo electrónico y si se les antoja seguirme en Twitter, ahí está la liga. Quisiera primero que pensemos en un escenario, ¿no? Usted es profesor o profesora en una universidad y regresa de las vacaciones de verano. Y usó la educación remota de emergencia, pero no le convenció mucho y tampoco a los estudiantes. ¿Qué podemos hacer? Podemos seguir las indicaciones de las autoridades y hacer lo que nos digan. Podemos pedirle consejo a nuestros compañeros profesores, porque todos los profesores estamos en situación similar. Tomar algún curso sobre educación en línea, los que oferta la escuela, la universidad, la facultad o de los que están disponibles en la red. También se puede revisar la literatura sobre el tema. Es increíble la cantidad de literatura científica publicada sobre la educación en línea que tendemos a subutilizar. O me resigno y esperaré que regresemos a la normalidad, lo cual se ve cada vez más lejano. Lo que sí, a veces, como muestra la imagen, una opción también es entrar a un grupo de apoyo de esto que se llama la fatiga por Zoom. Todos estamos bastante cansados y ahorita en esta sesión de 1 hora espero que logremos superarla. La plática tiene esta estructura, hablaré un poquito de la pandemia y sus efectos en la educación, y después, lo más importante, ¿qué implicaciones ha tenido esto para los docentes y para los estudiantes? También algunas de las iniciativas que está teniendo la universidad y por fin algunas propuestas. Esta imagen, todos la soñamos, se ha convertido en el enemigo público número 1. Por todos lados la vemos y ha tenido un efecto brutal en todo. Seguramente han visto esta página de la Universidad de Johns Hopkins, en donde México desafortunadamente ha seguido escalando posiciones en número de casos y en número de muertes. Y ahorita cada vez las personas que conocemos están enfermándose o están yendo al hospital. Entonces se está convirtiendo en algo que comenzó como algo bastante grave, pero que no ha disminuido. Es como una emergencia que se ha hecho ya crónica. Y desde el punto de vista de su impacto en la educación, pues ha provocado
cambios enormes en todo el planeta y un pánico en muchas instituciones. El planeta prácticamente se cerró. Y en esta imagen que podemos ver de la UNESCO actualizada hace unos días, por primera vez en la historia se han cerrado prácticamente todas las escuelas del mundo. En términos de países, 107 países han cerrado totalmente sus escuelas a nivel nacional, muchos parciales y algunos ya la empezaron a abrir, como pueden ver en la diapositiva. En nuestro país tenemos todas las escuelas cerradas y todo parece indicar que el siguiente ciclo escolar se iniciará totalmente a distancia. La UNESCO ha sacado varios documentos. Uno es algunas recomendaciones que quisiera puntualizar, porque cuando ocurre una catástrofe, como un terremoto, una inundación, alguna cosa masiva, un ataque terrorista, hay un impacto agudo y ya después viene una serie de secuelas. Pero ahorita nos topamos con una situación muy diferente porque no ha habido hubo un impacto agudo, pero que se ha convertido en algo prolongado y no estábamos acostumbrados a eso. Entonces, una sugerencia es anticipar que la suspensión va a ser de larga duración y centrar los esfuerzos de todos en lograr o tratar de lograr la continuidad formativa y la equidad. Otra es evaluar formativamente, esto quiere decir durante todo el proceso educativo, no nada más centrarnos en los exámenes finales, para generar mecanismos de apoyo, sobre todo a los docentes y a los estudiantes que están en desventaja. Y cuando digo desventaja, me refiero a desventaja socioeconómica, desventaja de salud o desventaja de algún problema familiar. Es importante documentar los cambios introducidos y sus impactos. En nuestro país tendemos mucho a responder con mucha hermandad y con mucha intensidad a las catástrofes, pero nos cuesta trabajo registrar todos estos cambios, el impacto de los mismos, y eso va a ser importantísimo porque el hueco de aprendizaje que se está creando y que no es tan visible, porque la falta de aprendizaje es relativamente poco visible en el proceso educativo, eh, y documentarlo. También hay que aprender de los errores, tratar de escalar la digitalización y explorar toda esta cuestión de las modalidades híbridas y aprendizaje ubicuo que comentaré más adelante en la plática. Y reflexionar sobre renovar el modelo educativo en su totalidad. Esto no es sencillo. Cada escuela, cada facultad, cada entidad académica tiene su cultura, llamémosle su currículo oculto de cómo se enseña, cuáles son los mecanismos habituales de evaluación, y yo creo que sí tenemos que reflexionar fuertemente sobre eso. Y la pregunta del millón es, y esto lo tomo textual del documento de la UNESCO, es si en el supuesto de la continuidad de las actividades de enseñanza, los estudiantes conseguirán lograr los objetivos de aprendizaje diseñados para el curso. Decía Sigmund Freud hace muchos años, parecería que el psicoanálisis fuera una de esas profesiones imposibles en las que puedes estar seguro de antemano de lograr resultados insatisfactorios, porque nunca hay una transmisión y recepción del aprendizaje, porque el aprendizaje ocurre en el estudiante, en el alumno, del 100%. Esto ni siquiera se logra cuando la educación es de un docente por un estudiante. Entonces, tenemos que enfrentarnos a este hecho, y decía Freud en su cita que las otras dos profesiones imposibles son la educación y el gobernar. Yo creo que esto nos agarró bastante desprevenidos, eso ya se ha dicho mucho, pero hemos tenido que responder sobre la marcha, resorteando, como decimos, tratando de movernos, como dice este documento, y se han generado una cantidad de documentos impresionantes sobre el tema. Es una colección de artículos muy bonito, hecho por una instancia internacional, sobre una serie de sugerencias para el cambio brusco y cómo cuidar la parte humana y socioafectiva de los estudiantes y de los docentes. Eh, y algo que es muy importante, esto se ha convertido en la oportunidad más grande de la historia para que la educación que llamamos a distancia o en línea, ven que hay muchas palabras para designarla, realmente tome el lugar que se merece en el globo, en el universo de la educación tradicional.
Uno de los problemas que se han visto es que esto que vivimos los meses pasados, muchas personas lo han etiquetado como educación remota de emergencia, es decir, que tiene en contraste a experiencias planeadas desde el principio para hacer en línea. Esta educación remota de emergencia es un cambio temporal a una modalidad instruccional alterna para la que no se estaba bien preparado debido, a una crisis. Esto implica el uso de las soluciones totalmente a distancia en cursos que estaban diseñados para enseñarse cara a cara o de manera híbrida y que regresarán a su formato cuando cese la emergencia. Entonces, esto ha creado un escenario en el que lo que han vivido miles y miles de personas, bueno, millones a nivel mundial en términos de educación a distancia, ha sido de no muy buena calidad con frecuencia. Entonces hay muchos docentes y estudiantes que dicen, si esto es la educación a distancia, yo no lo quiero o no lo quiero para el resto de mi experiencia educativa. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que, ahora que ya pasó la emergencia inicial, diseñar lo que viene para que ya no sea de emergencia, para que sea algo planeado, que esté bien diseñado, porque como comenté, se ha creado esto que algunos expertos llaman covidopedagofobia, es decir, al vivir la educación remota de emergencia, los docentes desarrollamos esto de, caray, yo ya no quiero estar tantas horas dando clases en Zoom con mis estudiantes que ni siquiera sé si están, o que parece que están, pero en realidad no están. Entonces, tenemos que aprender a vivir con la tecnología. Y una de las bondades grandes de la tecnología es que es muy tolerante del fracaso y los académicos tendemos a ser muy perfeccionistas. Yo creo que tenemos que aprender, como dicen tantos expertos en el mundo ahorita, aprender a aceptar el fracaso como parte del proceso y a experimentar tocando botones, así como cuando aprendimos a usar una computadora por primera vez, ¿no? Y aprender de los estudiantes que en muchas de estas cosas son a veces más diestros que nosotros. Eh, y la educación en línea estaba relativamente, pues no muy oculta, pero sí guardada. Estaba considerada, y eso hay mucha investigación cualitativa al respecto, como de segunda, como de menor calidad, como bueno, es solo para los que no pueden tener la riqueza de la educación presencial. Y ahora ha brincado al escenario, está en la primera fila y como les decía, hay una gran cantidad de experiencias que comentaremos en la plática de que esto funciona y funciona bien, si se hace bien, por supuesto. Y que muchas cosas que creíamos imposibles, tanto en la clínica, yo soy médico, como ya comentaron, y ahora la telemedicina ha brincado al estrellato también en todo el mundo. Y cosas que creíamos imposibles educativamente y cosas como esto de trabajar en casa, ¿no? Yo ahorita estoy dando esta conferencia y estoy en la recámara de donde vivo y tengo un fondo virtual de la universidad. Pero esto antes no lo hubiéramos considerado muy en serio, ¿no? El trabajar en casa, tener juntas, atender, ayer que empezamos en la universidad con las actividades formales, todas a distancia, muchas de estas eran barreras de percepción. Entonces, los invito a que reflexionemos sobre el impacto de todo esto en lo que hacemos en educación. Esta no voy a entrar en detalle, es solo para mostrarles que existen muchísimos escenarios potenciales porque esta cuestión de la condición o la naturaleza humana, tendemos siempre a generar dicotomías, hombres, mujeres, buenos, malos, ricos, pobres, etcétera. Y en el caso de la educación a distancia, tendemos a dicotomizarla como en línea o cara a cara. Y en realidad hay muchos matices que se pueden utilizar. En esta referencia que les recomiendo ampliamente, vienen 15 posibles escenarios que se pueden utilizar y que tenemos la obligación ética, hasta moral, por decirlo, de explorar cuál de ellos es el más apropiado para mi contexto, de mi escuela y de mi área de conocimiento, ¿no? Entonces, les pido que no nos restringamos únicamente en dos escenarios. Pasemos a la siguiente parte. La siguiente parte son las implicaciones para los docentes y los estudiantes. Como les decía, el virus ahora lo vemos en todos lados, está en todos los medios de comunicación.
sale en el radio, en la televisión, el periódico, en todas las noticias de Internet. Ya se ha convertido en, desafortunadamente, nuestro principal tópico. Y en educación tiene una serie de impacto a todos los niveles. Eh, Esto es tomado de la educación médica, pero en prácticamente todas las profesiones hay una ecología del aprendizaje que ocurre en diferentes contextos, como puede ser trabajo en grupos pequeños, trabajo con simuladores, trabajo en aulas o trabajo en este caso en la cabecera del paciente o en donde se aprenda la parte práctica de la profesión. Y esta ecología implica de facto, por así ha sido siempre, la cercanía física de las personas. Entonces resulta que de repente, y aquí pediría un minuto de silencio, bueno, no un minuto, pero sí por lo menos unos segundos de silencio por las cosas que ya perdimos. Y eso sí, como en cualquier duelo, cuando se pierde algo, tenemos que, eh, tenemos que adaptarnos, adaptarnos a la situación y pasar de esta situación de no creerlo a una situación de, pues no de resignación, pero sí de adaptación. Para todos los docentes ha sido una verdadera tragedia afectiva el no tener todos los matices de interacciones que ocurren al entrar a un aula, dialogar con los estudiantes, participar con ellos en discusiones y salir y en el pasillo encontrarnos un amigo con el que podemos platicar y ponernos al día, etcétera, etcétera. Y como les comentaba, todos los docentes y todos los estudiantes y toda la sociedad estamos ahorita con este enorme reto. Como dice la caricatura, la buena noticia es que ya encontré un espacio para mi oficina en casa. Y a veces uno se tiene que refugiar en algún lugar donde no haya mucho ruido. Entonces, como en este momento tengo que cerrar la ventana porque está entrando ruido ruido del jardín. Pero bueno, entonces sigamos. Esto ha tenido un impacto brutal en todas nuestras acciones. Aquellos que tenemos hijos de varias edades, la escuela en casa ha sido también una complicación gigantesca. Y para los estudiantes son escenarios que nunca nos imaginábamos. Los estudiantes han vivido una verdadera tragedia, también socioafectiva, en términos de que su graduación, el terminar el ciclo escolar, el irse de vacaciones de verano con la familia, el regresar a la universidad para ver a los amigos, etcétera, etcétera, pues prácticamente desapareció, ¿no? Como pueden ver en la diapositiva. Y también los estudiantes están cansados de estar en tantas sesiones de Zoom, como dice también la caricatura. Y esto no es nada más para los estudiantes, es también para los docentes y para todo mundo. Dice, otro chat de Zoom, ya no me torturen, por favor. Entonces, toda esta serie de cuestiones nos han metido en una, como les decía, en una discusión que a veces es bizantina, de esta dicotomía de decir cara a cara versus en línea. Y eso, como dice la diapositiva, genera un debate que no es productivo, un debate entre lo asincrónico, que es el aprendizaje que ocurre cuando las personas no están simultáneamente en el espacio educativo en línea, y el aprendizaje sincrónico, que es el que ocurre como ahorita, los que nos están viendo en vivo están escuchándome mientras yo estoy hablando. Y hay como percepción de que o son en línea o son cara a cara. Yo lo que les planteo es lo que está puesto en la diapositiva. Todo esto es como un continuo, tiene un espectro, desde el extremo de la totalidad cara a cara, en la cual puede haber cero uso de la tecnología, que eso todavía sigue ocurriendo en muchos lugares del mundo y de nuestro país. Eh, Y como dice abajo, la modalidad de entrega sin tecnología o con toda la tecnología, pero en la parte de arriba vienen las modalidades. La modalidad cara a cara, esto que en inglés le llaman F2F, que es face to face, a utilizar algo de apoyos tecnológicos en el aula, a utilizar el aula invertida, por ejemplo, el Flipped Classroom famoso, a utilizar alguna modalidad híbrida en la que se combinen diferentes niveles de presencialidad con diferentes niveles de actividades en línea, hasta las que son totalmente en línea, a distancia. Entonces,
Este espectro también es muy amplio y las instituciones tendemos a indicar cosas muy concretas, bastante rígidas, forma parte de nuestros usos y costumbres, pero aquí la invitación es a que exploremos a hacer uso diferenciado dependiendo del contexto y de las necesidades del curso específico de algún lugar de este espectro y si se requiere en determinado momento, por ejemplo, está programado regresar a clases a fines de septiembre para el siguiente ciclo escolar, pero si en esa época seguimos con la pandemia todavía desatada, por decirlo de alguna manera, entonces tendremos que empezar otra vez totalmente en línea. No podremos utilizar ningún esquema híbrido por la salud de las personas, ¿no? Entonces, se pueden utilizar, les digo, una serie de estas combinaciones y que deben de ser en respuesta al contexto y a la situación de cada área del conocimiento y de cada disciplina. Entonces, a la pregunta de la conferencia de cuál es el balance ideal, híjole, yo creo que, y perdón por la respuesta, porque hace que no nos gusta cuando damos una respuesta ambigua, pero la respuesta aquí es depende. Depende de cada uno de nosotros, depende de los estudiantes, depende de los recursos que tengamos, tanto los alumnos como los docentes, depende de los recursos que tenga o que proporcione la institución y depende de si tengo buen enlace a Internet en el lugar donde yo vivo o con el proveedor comercial que yo tengo. Entonces, aquí no nos queda más que ejercer una de las habilidades más importantes que tenemos los seres humanos, que es el determinar con juicios de valor cómo podemos aplicarlo, ¿no? Porque, como dice la diapositiva, la buena enseñanza puede superar una pobre elección de la tecnología, pero la tecnología nunca podrá salvar a la mala enseñanza. Entonces, por más que digamos, ahora tengo un montón de herramientas, si dejamos la parte educativa detrás, que esto es una tragedia también global, de que se hace mucho más énfasis en la parte tecnológica, que es fascinante, lo reconozco, todos estos luces y colores y movimientos a todo el mundo nos seduce, pero que debería de ser secundaria o integrada de manera mucho más formal con un diseño educativo apropiado. Entonces, reitero, estamos en una oportunidad histórica de mejorar cómo enseñamos, y aprovechemos el boom de tener que utilizar la tecnología para reflexionar qué tanto planeamos nuestras sesiones educativas, nuestras clases tradicionales, nuestros eventos en laboratorios, en el hospital. Si yo tengo una cuestión práctica que requiere habilidades psicomotrices, pues caray, cuando tengamos la oportunidad de vernos físicamente, vamos a poder privilegiar estas cosas en lugar de utilizar las horas de laboratorio como se usan con mucha frecuencia para dar conferencias. Entonces, algunas de las cosas que están ocurriendo en nuestra institución. Yo quisiera, pues ahora sí que comentarles, esto ocurrió recientemente, poco antes de que saliéramos de vacaciones. Había dos dependencias, una que se llamaba CODEIC, Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, y una que se llamaba CUAED, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. El señor rector generó un acuerdo que motivó que se creara una nueva dependencia que integrara a las dos que acabo de mencionar y que dependiera de la Secretaría General. Entonces, este es el logo de la nueva dependencia. Estamos ahorita en la fase ya de reestructuración de la misma y esta era la CUAED. Esta dependencia tenía muchísimos años de historia en la universidad. Se combinó con la CODEIC, que era la dependencia en donde yo trabajaba, para generar esta nueva dependencia. Y aquí hay una parte muy interesante porque en este sistema complejo que es la universidad, tenemos injerencia, interacción y colaboración con el SUAYED, que es el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y con los jefes SUAYED, que son las personas en facultades y escuelas que tienen esta modalidad para interactuar y promover esto, ¿no? Yo creo que es una oportunidad fabulosa para que toda la universidad, incluyendo ese casi 85% que en sus planes de estudios están en la modalidad presencial, escolarizada, formal, eh, aprovechemos las herramientas que existen y que son muchas para mejorar.
Este es el acuerdo, ahí está la liga donde se crea. Y es interesante porque la función principal, la función número uno que se asigna a la nueva dependencia, es la que está puesta en la diapositiva, es coordinar e impulsar en conjunto con las entidades académicas la creación, el desarrollo y la aplicación de modelos educativos y curriculares, así como metodologías innovadoras para ser implementadas en las diferentes modalidades, tanto presencial como abierta, a distancia y mixtas, híbridas, también llamadas o semipresenciales, propiciando algo muy interesante que se llama intermodalidad. El concepto tradicional es que todas estas modalidades que se refieren a la manera de entrega de la información o de la enseñanza, eh, habitualmente en la multimodalidad están como en sus diferentes silos, en sus diferentes espacios, conviven, pero no hay esa comunicación transversal, fluida, dinámica que ocurre como en biología llamamos a los incisios, cuando hay más porosidad en las membranas interespacios, para que haya una comunicación fluida que tienda a la interdisciplinar y idealmente a la transdisciplinariedad. Entonces, la intermodalidad es un modelo al que queremos ir avanzando para dejar de ver como cosas totalmente distintas la educación presencial como el uso de la tecnología, porque ahorita todos los estudiantes prácticamente todos los docentes de nuestra institución tienen algún dispositivo digital que se puede utilizar en el proceso. De esta fusión e integración teníamos un área de innovación educativa, vamos a integrarla con la educación presencial en línea e híbrida. En la misma dependencia tenemos el área de evaluación educativa, donde tenemos un grupo de personas universitarias expertas en evaluación formativa, sumativa. Somos los responsables del examen de ingreso al bachillerato, a la licenciatura, de los exámenes diagnósticos, la evaluación docente, etcétera. Todo esto, junto con el desarrollo curricular, yo creo que ahorita todas las facultades y escuelas deben de hacer un profundo análisis de su plan de estudios para integrar los componentes de TICS y de TAC en la educación de manera apropiada. Y la parte de formación docente y de desarrollo académico, eso también lo tenemos en la dependencia. Se está desarrollando un centro de formación docente que eventualmente concentrará una serie de esfuerzos en este sentido para auxiliar a las entidades académicas y un montón de cosas, ¿no? Inteligencia artificial, analítica del aprendizaje, habilidades socioafectivas, sobre todo en el ambiente en línea, entre varias cosas. Entonces, empezamos a explorar esto recientemente. Esta es una encuesta que generamos en marzo en la CODEIC, en la dependencia donde yo trabajaba, sobre los retos de la educación a distancia para los docentes. Ahí pueden bajar el documento, es un PDF donde viene descrita toda la metodología y los hallazgos. Y tuvimos una tasa de respuesta bastante alta, ¿no? Yo creo en esa ocasión fue de más de las 2/3 de los encuestados y respondieron varias cosas muy interesantes. Tenemos una serie de retos logísticos, de retos pedagógicos, de retos de la cuestión tecnológica y de retos socioafectivos. Entonces los invito a que descarguen el documento eh, y que lo consulten y lo tengan como referencia. Acabamos de hacer una segunda encuesta que se cerró ahora en vacaciones y estamos haciendo el análisis para ver qué ha pasado, porque esto que hicimos en marzo, paradójicamente, ahorita que estamos ya casi en agosto, pues siente uno que ha pasado una eternidad. Y la manera con los retos que tuvimos inicialmente ahorita son de otro tipo y empiezan a tomar mucho más relevancia los aspectos psicológicos, socioafectivos y obviamente de salud de todos nosotros. También generamos entre la DGTIC, la Dirección General de TIC, de Computación y Tecnologías de Información y Comunicación, lo que era la CUAED y la CODEIC, esta serie de recomendaciones para la transición a la docencia no presencial. También el documento está abierto para que lo bajen y lo distribuyan con quien ustedes quieran. Y es interesante porque el documento lo hicimos en marzo para tener un documento que ayudara a la respuesta rápida, pero ahora que lo volví a revisar para la presentación, prácticamente todas las recomendaciones siguen vigentes, porque como dije al principio de la plática, la urgencia no ha terminado. Es más,
está cada vez más complicada por la situación económica mundial y del país y las complicaciones crónicas, pues, del confinamiento en casa y todas las cuestiones familiares que enfrentamos. También elaboramos entre las tres dependencias un documento de recomendaciones para evaluación del y para el aprendizaje a distancia, donde hacemos énfasis en que debe de privilegiarse la evaluación para el aprendizaje, es decir, la formativa durante todo el proceso, la que realmente nos hace conocer bien a los estudiantes como personas que están aprendiendo. Y sí tenemos que hacer calificaciones finales, exámenes en algún momento, pero yo insisto, la parte más importante para tener elementos de juicio que ayuden a los estudiantes a aprender de forma significativa y a largo plazo es la evaluación para el aprendizaje. Entonces aquí ponemos también una serie de documentos, artículos, eh, con comentarios y referencias y recomendaciones para llevar a cabo esto de una manera lo más apropiada posible. Y ahora que lo volví a revisar para la presentación, me encuentro con que todas las recomendaciones que están aquí siguen siendo totalmente vigentes, igual que como estábamos en marzo. Una cosa muy importante es tenemos un campus virtual de la universidad que inició CUAED y que ahora está en la CUAYED, que es la nueva dependencia en donde yo trabajo, donde tenemos muchísimos recursos. Por favor, usémoslos. To- eh, Somos la envidia o seríamos la envidia de muchísimas universidades del planeta de saber todo lo que tenemos. Y déjenme comentarles que hay una subutilización. Entonces, tenemos Zoom, que ya prácticamente todo lo usamos, lo estamos usando ahorita para esta conferencia. Tenemos una cosa que se llama Webex Meeting de otra empresa que se llama Cisco. Este software tiene una serie de cosas que también pueden servir para tener sesiones sincrónicas, asincrónicas y de planeación que podemos utilizar. Y vamos a estar dando una serie de cursos para los profesores que se interesen en mejorar sus habilidades. Pero yo aquí lo que diría es, caray, no esperemos que nos oferte la facultad y escuela todos los cursos que necesitamos. Yo creo que la motivación intrínseca que tenemos que tener como docentes, si realmente nos preocupamos por los estudiantes, es entrarle a esto. Ustedes pueden entrar ahí en la página, registrarse y empezar a explorar, hacer clic, bajar tutoriales, entrar en YouTube. Hay una serie de recomendaciones ahí en nuestra página y daremos, como digo, cursos formales. Pero yo estoy convencido que la enseñanza informal, esa que uno busca de motu propio, de entrar a buscar algún buen tutorial de cómo usar estas cosas en educación, eh, es a veces mucho más productivo y poderoso para el individuo que lo busca porque lo vive de una manera más, llamémosle, de sus necesidades personales, ¿no? Entonces, tenemos esta enorme oferta de recursos, los invito de veras a que lo exploren. Tenemos esto que no tiene prácticamente ninguna otra universidad en México, a excepción del Tecnológico de Monterrey, que es el acceso a los MOOCs. Los MOOCs son cursos masivos abiertos en línea y el TEC de Monterrey y el UNAM somos hasta ahorita las únicas universidades mexicanas que somos miembros de Coursera. Coursera es una organización, la principal organización del mundo en hacer este tipo de cursos para todo el planeta, que son cursos cortos, autogestivos, y en el programa que tenemos ahorita, al ser miembros del programa UNAM Coursera, tenemos una gran cantidad de cursos abiertos para todos los profesores y estudiantes de la UNAM, sin costo para obtener el certificado, y nos acaban de ampliar esto hasta diciembre del año que entra. De todos modos, el material ha estado ahí siempre disponible de manera gratuita para que uno vea los videos y cheque varias cosas. Pero para obtener el certificado que les puede servir curricularmente y además la satisfacción de tener un documento que acredita que tomaron los cursos, eso lo tenemos ahorita. Y déjenme decirles que tenemos más de 40,000 docentes de la UNAM, tenemos más de 350,000 estudiantes. Y de toda esta población que suma más de 400,000, hasta la semana pasada había registrados en el sistema
aproximadamente 11,000 individuos, 11,000 personas. Entonces, eso es muy poco, es como el 3% de la población. Los invito a que lo exploren. Estamos generando ahorita un MOOC específico de cómo enseñar a distancia para enfrentarnos al siguiente curso. Este lo tendremos disponible en agosto. Pero tenemos un montón de cursos ahí de muchos temas, incluyendo inteligencia artificial, ciencia de datos, etcétera. Y tenemos un grupo de cursos, como el que está en la diapositiva, sobre evaluación educativa. Este lo hicimos hace un par de años, pero es totalmente vigente ahorita en el sentido de que los principios de la evaluación educativa son los mismos. Y tiene la ventaja de que el uso de estos cursos MOOCs de Coursera y de todas las plataformas han aumentado de una manera brutal en los últimos 3 meses, porque todo mundo al estar encerrado busca opciones de distracción y también de superación personal. Entonces, de veras, los invito a que diseminen el uso de los MOOCs con sus colegas. Hay gente que los critica mucho, pero yo he tomado varios MOOC en los últimos años y la posibilidad de hacerlo a mi ritmo, cuando yo pueda, y en este caso tener una constancia gratuita, que además va acreditada por la universidad de un curso y por Coursera, yo creo que vale la pena. Este es la liga del curso que les comentaba de evaluación educativa, porque inclusive generamos 4 MOOCs, 4 cursos que generan esto que se llama programa especializado y pueden tomarlos de manera secuencial, indistinta, y a los que completen los 4 cursos reciben una constancia de un programa especializado de Coursera UNAM, que así como veo yo el panorama mundial en términos laborales y de educación superior, cada vez van a tener más vigencia en el currículum. Entonces, independientemente de las preferencias de cada quien, yo creo que es una excelente oportunidad. Y quisiera terminar con algunas propuestas. Yo creo que estamos en una universidad, es decir, no es una organización privada, no dependemos de una sola persona, hay un diálogo gigantesco entre todos nosotros. Acostumbrémonos a informar nuestras decisiones con la evidencia publicada en la literatura académica. Esto no quiere decir que un artículo me tenga que decir qué voy a hacer, pero yo como docente, si quiero saber si el aula invertida vale la pena el esfuerzo para que los estudiantes vean la clase y el PowerPoint antes del horario sincrónico que voy a tener con ellos, y en la hora que tenemos cara a cara, ya sea presencial o en línea, la usemos para avanzar en discutir cosas que sean de mayor nivel de pensamiento superior, como se dice en la cuestión cognitiva, eh, y explorar cómo resolver problemas es un mejor uso de nuestro tiempo. Entonces, si yo busco literatura de aula invertida, voy a encontrar, inclusive ya existen metaanálisis y revisiones sistemáticas que documentan que esto funciona. Entonces, los invito pues a utilizar la evidencia en educación. Este es un ejemplo, ¿no? Este es uno de los metaanálisis más grandes de la educación en línea. Y aquí podemos ver de la mano izquierda, no sé qué tan familiarizados estén con la metodología, pero básicamente hay una línea que es el cero, la línea vertical, donde no hay diferencia. Del lado derecho es que hay un impacto positivo y del lado derecho un impacto negativo. Entonces, en el caso de este metaanálisis, cuando se compararon los estudios publicados con buen diseño metodológico para ver si había diferencia en la educación en línea y en la educación cara a cara o presencial, encontraron los que está puesto ahí en la imagen. No hay diferencia estadísticamente significativa. Y aquí quiero enfatizar que es en el aprendizaje del tema curricular, ¿no? Obviamente, la educación en línea jamás reemplazará, ni pretende hacerlo, la enchilada completa de la educación superior que implica la socialización con los amigos, y una serie de cosas, ¿no? Las actividades deportivas, sociales, artísticas, etcétera. Pero en términos del aprendizaje, de lo que se requiere saber para ejercer una profesión en términos de los conocimientos, no hay diferencia. Inclusive, como pueden ver, está un poquito cargado a la derecha con cierta tendencia a la educación en línea. Y cuando se compara la educación cara a cara sola con la educación cara a cara o presencial, combinada con educación en línea, ahí hay muy buenas noticias. Hay un efecto positivo documentado en la mayor parte de los trabajos de investigación que se han hecho del tema. Entonces,
Si yo combino en el mundo ideal educación presencial con educación que se llama en inglés blended learning o educación híbrida o mixta o combinada o mezclada, esto es mejor desde el punto de vista del aprendizaje que la educación cara a cara sola. Entonces, esta es evidencia bastante sólida. El documento está gratis en internet, les invito a que lo exploren, porque existe esta percepción social de que la educación en línea apesta, que no sirve, que es mucho mejor cara a cara. Y claro, si tú le preguntas a un ser humano qué prefiere, algo en línea o algo presencial, prácticamente todos decimos que algo presencial. Piensen en cualquier cosa, ir a la ópera, al partido de fútbol, contacto físico con otra persona, lo que ustedes quieran. Pero en términos de esta parte de la educación que implica el aprendizaje de los elementos de nuestra disciplina, hay bastante evidencia de que esto es bastante útil. En la Facultad de Medicina hace algunos años, en el plan 2010 de la licenciatura de Medicina, este, trabajamos precisamente una asignatura que se llama informática biomédica, porque estamos convencidos que estas cosas las tiene que saber el médico en la actualidad. Y no nace el médico, todo el sistema de salud. Entonces, la asignatura se llama Informática Biomédica y desde ese entonces, ven el artículo, lo publicamos en el 2013, pero todo el diseño se hizo en el 2009, 2010, con un programa de aprendizaje mixto, es decir, teníamos aulas de cómputo donde eran las clases presenciales, pero utilizábamos Moodle y una serie de herramientas para tener un componente de educación en línea. Y ahorita ya la Facultad de Medicina tiene, gracias a esto, por lo menos una década de experiencia con todos los estudiantes han vivido algo de esto desde un punto de vista un poquito más estructurado y más planeado. Y algo que también les recomiendo muchísimo es que en cada escuela y facultad, en cada área del conocimiento, es muy importante desarrollar herramientas que les sirvan a ese grupo. Todos tenemos una enorme identidad, en el caso mío con la medicina, en el caso de ustedes con la geofísica, los ingenieros, arquitectos, poetas, cinematógrafos, etcétera. Entonces, es muy importante desarrollar herramientas que les sean de utilidad a las personas que se dedican a hacer el conocimiento, como el libro que les pongo aquí, que hicimos con el señor rector y otra serie de académicos. Y en el caso de ustedes, en el caso de la disciplina de geofísica, encontré algunos recursos. Este está muy bonito. Este es en un blog en donde se discuten una serie de recomendaciones para la transición a la educación en línea y que al final el autor pone una serie de ligas y de herramientas disponibles en Internet sobre cómo enseñar geología, porque aunque yo aprenda la parte teórica de que el aprendizaje activo es mejor que el aprendizaje pasivo, la persona que está metida en un área disciplinaria, las cosas muy abstractas así no cambian la conducta. Se requiere combinarlas con el conocimiento que tenemos en cada área del conocimiento. Entonces, en el caso de la geofísica, los invito a que exploren me llama mucho la atención porque está muy bien hecho. Y tenemos cada vez más recursos, ¿no? Este libro salió la segunda edición, es gratis, lo pueden bajar en la liga que está puesta en la diapositiva. Podrán estar algunos en desacuerdo con algunas cosas que dice el doctor Tony Bates, pero este libro está muy bien hecho, lo actualiza permanentemente porque es un libro digital y tiene una serie de recursos para ayudarnos. Y además lo tiene con esta licencia de uso que, además de ser gratuito y de poder bajar el PDF o el ebook, puede uno tomar fragmentos del artículo, adaptarlos, traducirlos, combinarlos. La licencia que él nos da es para un uso irrestricto de todo el material. Este tipo de materiales necesitamos más, ¿no? Entonces se lo recomiendo mucho. Toca todos los puntos de enseñar en la época actual. Y ahorita que estamos con Zoom, el fin de semana adquirí este libro, es el doctor Dan Levy, un profesor de la Universidad de Harvard, de la Escuela Kennedy de Harvard, donde pone una guía práctica para el uso del Zoom, pero no nada más desde el punto de vista técnico, de qué botones apretarle, sino cómo utilizar principios educativos sólidos para que la experiencia en Zoom no nos convierta en esta cuestión tan difícil de que ya estamos hartos de las sesiones de Zoom. Y por lo menos el fin de semana estaba la versión Kindle en Amazon a $5, realmente un precio muy económico, ¿no? Y además el libro ya leí como la tercera parte en estos días y está muy bien escrito, muy cómodo, tiene su sitio de internet para utilizar una serie de recursos
y de presentaciones. Los invito también a explorar los recursos que tenemos de la universidad. El año pasado lanzamos este libro. Bueno, este año lo íbamos a presentar físicamente, se canceló por la pandemia varias de las presentaciones. De evaluación del y para el aprendizaje, es un libro digital gratuito que hicimos en la Dirección de Evaluación Educativa y que pueden utilizar y distribuir con sus colegas y con sus estudiantes. Y este libro está muy bonito también, y este está dirigido específicamente para la evaluación del aprendizaje en línea. Y también es gratis, pueden bajar ahí el PDF o el ebook, y hace mucho énfasis en la educación, perdón, en la evaluación esta formativa que les comenté. Es un excelente libro, y caray, los canadienses, como pueden ver, son, regalan más las cosas, ¿no? Yo creo que en el momento actual de crisis, sobre todo económica, todo lo que sea gratuito es bienvenido y tenemos que acostumbrarnos a generar más recursos gratuitos. Tenemos muchos webinars, ya a veces estamos cansados de tantos seminarios web, como dice la diapositiva, y hemos hecho unos de formación docente, están en YouTube. Y la ventaja de tenerlos ahí es que están permanentemente para todo mundo, ¿no? La presentación se le envía a los organizadores del evento para que si alguien la desea o me lo pueden pedir a mí, se las mando por correo donde vienen las ligas. Están en la página de YouTube de la dependencia. También hicimos uno de evaluación, de cómo encontrar la cuadratura al círculo. Y quisiera, ya acercándome al final de la plática, eh, tratar de hacer un esfuerzo de conceptualizar el modelo del paisaje de aprendizaje conectado. Si ustedes ven la línea vertical está el currículo, que va desde la parte inferior donde es el aprendizaje tradicional, las clases en aula como conferencias magistrales, y va subiendo hasta convertirse en algo híbrido. Y en el eje horizontal están los espacios de aprendizaje, que ahorita pues son prácticamente todos virtuales, y hay una serie de espacios desde el aula física de cemento y ladrillos, por una serie de espacios colaborativos, formales e informales, entre los cuales están los pasillos, los jardines, eso que extrañamos tanto en la universidad. Y después están los espacios multiusos y a gran escala, y todo esto pues nos lleva a un concepto más amplio de la importancia del contexto de la educación. Ahí le agregué ahí una J porque a veces las aulas se convierten en verdaderas jaulas, ¿no? Y es algo que tenemos que superar porque Zoom a veces es una jaula y la gente se quiere salir de la jaula y pone su foto, se sale o pone como si estuviera teniendo atención, pero está haciendo otra cosa. Y en este metasíntesis cualitativa de qué debe saber un docente del siglo XXI, hay una serie de aristas, no las voy a comentar todas, solo para hacer énfasis que hay un conocimiento fundamental, el que pueden ver en la parte superior, y que ya no es nada más el conocimiento de nuestra propia disciplina, sino también el conocimiento interdisciplinario. Y si pueden ver del lado izquierdo de la diapositiva, está ya la alfabetización digital como un elemento ya no opcional, debe de formar parte del armamento del docente. Y abajo están todas las cuestiones humanísticas, el metaconocimiento, pensamiento crítico, etcétera. Y no quiero terminar sin comentar lo del género. Hay consideraciones de género en el aprendizaje en línea. Es uno de los temas más importantes de la sociedad moderna. Y los ambientes de aprendizaje en línea son, a pesar de que son neutros en género y de que en teoría proveen un entorno de igualdad, se ha documentado que al moverla a la comunidad de aprendizaje no nos libera de estos problemas, que son una plaga en las aulas tradicionales. La educación en línea tiene las mismas dinámicas de poder y asimetrías que ocurren en la presencial, entonces tenemos que cuidar esto mucho. Ahí está un ensayo de investigadores de Stanford sobre el tema y tenemos que profundizar porque cada vez estamos utilizando más la educación en línea. Y el presente y futuro de la educación es un tema fascinante. En el documento del reporte Horizonte de la Educación, este es el del 2020, es un documento hermoso donde se habla de todo lo que podemos hacer. Los invito también a que lo exploren, porque ya no basta nada más con dar una buena clase, sino tenemos que generar una experiencia educativa y de aprendizaje que utilice de la manera óptima y de acuerdo a los recursos que se tienen, la serie de estrategias que se plantean en este documento, ¿no? Que también es gratuito, está disponible en la red. ¿Cuándo nos veremos físicamente? No sé. Y aquí aprovecho para decir que no sé son las dos palabras más importantes en educación. Como docentes tenemos que acostumbrarnos a usarlas.
Y les planteo esta imagen de un profesor en África y vean cómo enseña informática. O sea, sí tenemos razón para quejarnos de la situación actual, pero por otra parte tenemos que crecernos al reto y si hay personas que pueden hacer esto, lo que está haciendo el profesor en la diapositiva, nosotros hagamos lo que podemos con los recursos que tenemos, que ya les comenté en las diapositivas anteriores. Y tenemos que involucrar a los estudiantes más, ¿no? Ya ve a esta famosa frase en la actualidad de nada de mí sin mí, en cuestiones de género, en cuestiones de raza, de color de piel, en cuestiones de educación. Los estudiantes debemos de involucrarlos porque es decir, son nuestra razón de ser. Y debemos de desarrollar un balance, ahora sí, no nada más de qué tanto usar lo presencial y lo en línea en la enseñanza, sino un balance ahorita del trabajo y de la vida y de la docencia porque todos estamos en nuestras casas la mayor parte del tiempo. Y con eso termino mi presentación. No los estoy viendo, pero pueden relajar la cara de Zoom, como dice la diapositiva. Y dejo de compartir para estar al pendiente de sus preguntas y estoy a sus órdenes. ¿Está por ahí Xochitl? Sí. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Sí, aquí estoy. Y ya quité mi cara de Zoom. Me pareció muy adecuado la última diapositiva, de que ahora todos terminamos con cara de Zoom todos los días. Sí, y hay gente que Hasta ahora tenemos llama, una pregunta ¿sí? que ya la contestó usted, pero quizás podemos volver a repetir que Dolores Ferrers comenta que el seminario ha sido excelente y preguntó justamente si el material que hubo en la plática estará disponible para consulta posterior. Usted ya comentó que sí, y yo quería nada más recordarle al público que la sesión queda grabada, entonces la sesión queda grabada en el Facebook Live del Instituto. No sé si usted quiera comentar más sobre otras maneras de consultar el material. Básicamente, si han vivido esto en los últimos años de ir a un congreso o de ir a un concierto, en que no puede uno ver nada porque toda la gente está adelante tomando con celulares fotos de todas las diapositivas de los ponentes. Eso era desesperante, ¿no? Porque luego uno nunca vuelve a ver esas diapositivas. Bueno, eso es lo que dice muchas personas. Entonces, yo creo que sí es momento de todas estas cosas que hacemos, ponerlas para el uso del público, porque prácticamente todas las ligas que puse son ligas de acceso abierto y de documentos que se pueden bajar sin violar derechos de autor. Aquí, como siempre, hay esta cuestión de las imágenes y trato de tomar imágenes que estén disponibles en los diferentes lugares de Internet que tienen acceso abierto, ¿no? Para las imágenes, cuidando la cuestión de derechos de autor. Sí, hay otras preguntas. Bueno, hay varios comentarios de felicitación de Víctor Antuna, Sebelia, Roberto Olivares, Raimundo Martínez también pregunta algo, pero vamos primero. Hay una pregunta de Víctor Antuna. Él quiere saber qué solución pondría para aplicar dinamismo en la nueva manera de enseñar. Muy bien, ahí hay la peor receta para utilizar Zoom es darle la conferencia que dábamos o que muchos todavía dan en el aula. Entonces, decimos que tenemos que utilizar aprendizaje activo. Para esto hay docenas de estrategias. El libro que les comenté vienen muchísimas, pero así de bote pronto lo que les podría decir es, uno de los marcos conceptuales que más me gustan de la educación en línea es uno propuesto por Randy Garrison, por cierto, también de Canadá, que se llama la Community of Inquiry o comunidad de indagación, donde hay tres presencias. La presencia cognitiva, que es la parte de discusión, de pensamiento crítico, de procesamiento mental de los elementos que se ven en la actividad. Después está la presencia docente, que es esta cuestión que el profesor sí tiene que planear lo que va a hacer en la intervención educativa, sea sincrónico, asincrónica o mezclada. Y después está la parte que yo digo que es la más importante. Ya hay por ahí un dicho que dice, ¿cuál es la pata más importante de un banquillo de tres patas? Pues aquí las tres son importantes, pero la socioafectiva
que me trae a lo de mantener la atención es importantísima. La presencia socioafectiva en la educación en línea se puede generar, se debe de generar para sentir que las personas que están en el escenario somos personas de verdad, somos seres humanos, comunicarnos cosas personales. Y en términos de promover la atención, que es una de las principales retos de la educación en la educación asincrónica es muy importante no tener el celular, aquí está el celular, que no nos lo dejamos de lado nuestro, apagarlo y ponerlo en otro lado, porque si no, la distracción que tenemos en el mundo digital actual es brutal, ¿no? Entonces, se tiene que enfocar la atención y aquí tiene que haber una negociación y yo invitaría al profesor que hizo la pregunta, pregúnteles a sus estudiantes qué quisieran ver para que fuera más interesante y menos aburrida la clase, más interactiva. Por ejemplo, Zoom. Zoom tiene la modalidad de votación. Y esa muchos profesores no la utilizan. Y esa nos sirve para interactividad, nos sirve para hacer diagnóstico inicial de si leyeron o no el tema, nos sirve para muchas cosas, ¿no? También podemos utilizar el descomponer el grupo en grupos pequeños. Eso, si tú tienes mucha gente, yo soy profesor del posgrado, entonces en ese sentido tengo la bendición educativa de que mis estudiantes de la maestría, pues cuando los juntamos a los de los 2 años son 18. Y ya con 18 me empieza a entrar el estrés de que son muchos. Nuestros profesores del bachillerato y muchos de licenciatura tienen grupos de más de 60, 70 estudiantes y luego tienen varios grupos. Entonces, no hay manera de que se mantenga la atención por un tiempo prolongado si no los fragmentan en grupos. Entonces, una manera de promover la interacción y de involucrarlos es hacerlos en grupos pequeños, pero no nada más repartirlos y a ver qué hacen, sino de tener planeada una actividad que implique que ellos hagan cosas. Toda la evidencia que hay de educación dice que la educación activa es mejor que la pasiva. Entonces, para aterrizar y no extenderme más, diseñar actividades que hagan que los estudiantes hagan cosas. Aprovecho el momento para hacer una pregunta. Es muy importante, digo, habla Hugo Delgado, Sí. Para quienes están del otro lado del Zoom y del Facebook Live. Es muy importante, obviamente, instruirse y ahora a pasos agigantados acerca de las herramientas digitales ante la circunstancia, el tiempo que apremia en las ciencias de la Tierra. En el caso de las ciencias de la Tierra, un elemento fundamental es el trabajo de campo. Y un principio fundamental en las ciencias de la Tierra es que mientras más vemos, más rocas vemos, más afloramientos visitamos en el campo, sí, nuestro acervo visual, pero además el fijar el conocimiento teórico es fundamental. Nuestro acervo es más rico. ¿Cómo hacemos cursos híbridos combinando curso en línea con las prácticas de campo? Sí, pues es todo un reto. Yo lo que diría es que, como comentaba en otra conferencia que estuve, estamos en una situación que no podemos evitar, ¿no? Es como si viviéramos en la Luna y de repente nos viniéramos a la Tierra y tuviéramos un cambio en la gravedad que ahora hace difícil hasta dar un paso y que hace muy difícil nuestras actividades cotidianas. Entonces, esta nueva realidad espantosa que vivimos nos obliga a hacer cosas. Yo creo que la salida para la cuestión visual es explorar y diseñar material de realidad extendida. Obviamente esto requiere siempre recursos, ¿no? Y eso, en realidad extendida en la universidad hay algunas áreas que han avanzado más que otros, pero el concepto ha avanzado de manera tal que el concepto global de realidad extendida incluye la realidad virtual, la realidad aumentada y una cosa que se llama áptica, con H, que es a través de las cuestiones digitales tener inclusive sensaciones táctiles. Y con la realidad en tercera dimensión se puede identificar bastante bien los objetos, tratándose en este caso de rocas, de volcanes, de el fondo del mar o de especies de animales, ¿no? Tenemos que desarrollar este tipo de recursos. Como les comentaba en la página que le puse en la presentación
de la enseñanza de la geofísica en línea vienen recursos donde vienen materiales visuales y materiales interactivos para esto. Y ahí es el reto de que cada área del conocimiento tiene que... tenemos ya las herramientas tecnológicas. Necesitamos más profesionales que las sepan manejar bien para, en combinación con los expertos en contenido de la disciplina y los expertos en educación, generen material que les sea de utilidad a un área del conocimiento. Entonces, en medicina, la simulación virtual, por ejemplo, la semana pasada estuve en una reunión internacional de una unidad de terapia intensiva totalmente virtual, donde entro con mi avatar y muevo al paciente, le escucho los pulmones, aprieto botones, checo el monitor, tomo decisiones y doy órdenes. Todo eso se puede hacer en cualquier área del conocimiento, pero requiere que haya gente que le dedique el tiempo suficiente. Yo creo que, como comenté hace rato, la situación... Ayer tenía una reunión con mi gente y decía que si vemos esto como un hospital COVID, diciendo universidad COVID, perdón la analogía, en el hospital COVID se reconvierte y se redirigen los esfuerzos a resolver el problema agudo, ¿no? Y en educación debemos de hacer algo similar, porque no estamos en la situación normal. Y yo creo que si el problema es que en educación, a diferencia del hospital COVID, donde se ven los muertos, se ven los enfermos graves, en educación no vemos el pozo de aprendizaje, de falta de aprendizaje que está generando. No nos brinca tanto en la cara, entonces como que no estamos tan motivados para eso. Pero estos meses que vienen debemos de hacer lo que podamos para que el año que entra, porque esta es la primera pandemia, o sea, bueno, ya ha habido otras, pero yo creo que de aquí en adelante, siendo médico y todo lo que he leído en la literatura científica de biología, vamos a tener ciclos de esto el resto de nuestra existencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que utilizar la tecnología en la medida de lo posible para generar los elementos que tengan cuestión visual, tridimensional y de ver material interactivo, ¿no? Ahí le dejaría. Sigue siendo uno de nuestros talones de Aquiles en el país, ¿no? Sí, hay que innovar bastante en esas áreas. Y quisiera, ahora que estoy tomando el lugar de Xochitl temporalmente, hay una pregunta de Guillermo Calva Márquez, que pregunta, ¿qué metodología tienen que considerar para el diseño de la evaluación para el aprendizaje? Ok, bueno, ahí básicamente el concepto tradicional, la evaluación se clasifica de muchas maneras. Una de las más frecuentes es evaluación sumativa, la que se hace al final de un curso, de una carrera, que puede ser el examen profesional, el de fin de curso, el examen de certificación de algún consejo de especialidad. Y en el otro extremo está lo que llamamos evaluación formativa, que es la evaluación que ocurre durante todo el proceso. La sumativa es al final, la formativa es durante el proceso, donde detectamos tempranamente las áreas de oportunidad del estudiante y sus virtudes, ¿no? Entonces, la evaluación para el aprendizaje tiende a utilizar más la evaluación formativa. Y en esto hay varios marcos conceptuales. Yo lo que sugeriría es, si pueden checar el libro que les puse ahí de nosotros de evaluación para el aprendizaje, eh, la metodología de evaluación formativa para el aprendizaje es la intencionalidad del proceso. Es decir, yo puedo utilizar un examen de opción múltiple con fines sumativos para que pasen de año o terminen el curso, o puedo utilizar exámenes de opción múltiple para ir documentando cómo van. Entonces, el mismo instrumento que es un examen escrito de opción múltiple, lo puedo utilizar con las dos intencionalidades. Yo entonces lo que le diría es, la evaluación para el aprendizaje implica utilizar los instrumentos que hay, que pueden ser quiz, y Moodle, por ejemplo, tiene un montón de opciones. En Zoom podemos utilizar el chat o podemos utilizar la opción de votos que pueden generarse preguntas ahí. Podemos pedir ensayos, lo que ustedes quieran. Y todos estos instrumentos, si los uso para el aprendizaje, el elemento más importante es que haya feedback, que haya realimentación. Si no hay realimentación, como ocurre casi siempre con la evaluación sumativa, por ejemplo, el examen de ingreso a la UNAM, pues ya lo que sacaste es y adelante. Pero en un examen que hago sobre la marcha, es importantísima la realimentación para saber qué hice bien, qué hice mal, etcétera, etcétera. Entonces,
El corazón de la evaluación para el aprendizaje es la realimentación. La realimentación implica más esfuerzo, pero la realimentación y la evaluación para el aprendizaje, sinceramente, es la única manera en la que podemos realmente conocer al estudiante como persona. Sé que esto se complica más mientras más estudiantes son, pero ya hay maneras y estamos desarrollando un curso y también vamos a hacer algo sobre evaluación del aprendizaje en línea, porque sí hay manera de dar realimentación masiva, grupal en línea, que es más fácil que la presencial. Entonces tenemos que ver el vaso medio lleno de que los elementos tecnológicos nos ayuden a esto, ¿no? Entonces, le digo, más que método es la intencionalidad, ¿no? Porque los instrumentos son muchos y se pueden utilizar para esto. Y ya nada más terminaría ahí con otro punto. Hay un concepto que se llama evaluación como aprendizaje. Es decir, está demostrado que cada vez que uno contesta un examen, aprende uno más que si uno volviera a leer el tema. Entonces, la evaluación como aprendizaje es un concepto también que está surgiendo mucho. Si yo les hago varios exámenes durante el proceso, cada examen que les aplico les ayuda más a aprender y les dura más el tiempo, el conocimiento, que si nada más leyeran varias veces el tema, que es lo que estamos acostumbrados muchos de nosotros que aprendimos en otras épocas, ¿no? Esa sería mi respuesta, Hugo. Sí, y creo que tenemos tiempo para una última pregunta. CM Laura, que pregunta para las carreras clínicas como medicina y odontología, que requieren también práctica, ¿qué alternativas se podrían recomendar? Creo que ya parcialmente se respondió, pero sería interesante tener. Pues yo aquí lo que sugeriría es, en las carreras que tienen este tipo de cosas, que desarrollen centros de simulación. Y no simulación en el sentido negativo que algunos de ustedes pensaron, ¿no? Sino tener profesores, tener un equipo de académicos y de estudiantes, pasantes, que en el centro de simulación aprendan a utilizar la simulación presencial con maniquís y la simulación virtual, que como les dije de eso, el conocimiento ha explotado de una manera brutal, ¿no? Me sentí muy tercermundista la semana pasada con mis colegas de Washington y de Europa, cuando presentaron el simulador virtual de la unidad de terapia intensiva, porque nosotros aquí no tenemos nada que se le acerque. Sin embargo, sí tenemos las herramientas para desarrollarlo. Es cuestión de que hay que incentivar a las personas y premiarlas, recompensarlas y darles el entorno y el material apropiado para que puedan desarrollarlas. Yo lo que diría es incrementar la cuestión del simulador. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina hace muchos años se inauguró el centro de simulación, ya hace bastantes años, pero tardó muchos años en ser incluido en el currículo. Entonces, esto lo vivimos con el señor rector, el doctor Graue, porque parte del plan de estudios de la modificación, que hicimos del plan fue incluir el centro de simulación en el currículo con una serie de asignaturas y que implicaran que los estudiantes pudieran vivir el simulador en términos curriculares, con planeación educativa, no nada más ahí está el maniquí y voy a practicar en él cómo se toca la próstata o cómo se hace la exploración de la glándula mamaria. Entonces, esto se puede hacer también virtual. Y ahí le dejo, esto ha crecido muchísimo, hay sociedades internacionales, revistas del tema. Yo lo que sugeriría a las entidades académicas y a las comisiones dictaminadoras de todos los consejos técnicos y cuerpos colegiados, acostumbrémonos cada vez más a premiar, a recompensar, a reconocer todo esto que en inglés se llama Digital Scholarship, que es como desarrollo académico digital. Todo lo que hacemos para la educación en línea, que les digo, tristemente se ha considerado siempre como algo de menos calidad o secundario, incluirlo en los criterios de promoción, de contratación, etcétera, porque de otra manera, pues vamos a estar esperando que el sector central provea todo y eso no va a ocurrir. Tienen mucho más éxito las cosas que surgen internamente en cada escuela y facultad. Entonces, sugiero que algunos profesores que tengan la disposición para esto se metan en esto y no tienen que construir un edificio gigante, ¿no? Ayer, en el MOOC que estamos haciendo de cómo enseñar ahora en el regreso a clases, grabé el video en mi casa con la tableta.
Y salió mejor el video que hice el año pasado en un espacio totalmente controlado, con un montón de cámaras y cuestión de acústica. Salió mejor el audio y sale más natural inclusive que lo hecho en un estudio, ¿no? Entonces, lo que sugiero pues es, y regresando a una de las preguntas anteriores, uno puede aumentar el involucro de las personas en el entorno virtual, grabando pequeños videos de me pasó esto, yo creo esto de la primera ley de la termodinámica, y ponerlo con alguna anécdota para que los estudiantes vean el breve video y lo puedan descargar y ver aquellos que no tengan buen acceso a Internet. Entonces, explorar todo el potencial de lo que tenemos y redirigir nuestros esfuerzos. Melchor, muchísimas gracias. Me quedo con 2 mensajes de muchos de los que hoy nos has compartido. El primero es acerca de buscar que los diferentes elementos de evaluación consideren precisamente la actividad de los docentes en términos del trabajo desarrollado frente a la computadora, en términos de la enseñanza a distancia. Porque hoy en día, hasta hace unos meses, la mayor parte de la evaluación se centraba fundamentalmente en la presencia frente al grupo. Hoy en día tenemos que modificar eso y eso me queda clarísimo. Y el segundo es que necesitamos innovar. Efectivamente, necesitamos ver la mejor manera de transmitir los conocimientos y de tener esa retroactividad entre el alumnado y el docente de una manera que incluso el mismo docente puede aprender mucho a través del trabajo con los diferentes estudiantes, con el alumnado. Pero para ello necesitamos innovar, necesitamos entender cómo podemos hacer mejor las cosas, pero sobre todo entender nuestras propias capacidades, porque si bien puede haber una serie de lineamientos, esos pueden no ser adaptables persona por persona, porque cada uno es un mundo y tiene formas diferentes de expresarse, y para ello se requiere muchísimo la innovación. Y aquí le dejamos, te agradecemos muchísimo el que hayas dedicado tu tiempo para esta excelente charla que nos has brindado el día de hoy, y pues esperamos contar con tu presencia en algún futuro cercano, porque ahora pues esta es una gran realidad, una necesidad apremiante el estar en este mundo, y ustedes desde COAIED van a ser nuestro apoyo fundamental. Nuevamente, muchas gracias. Excelente tu charla y muchas gracias a todos aquellos que nos ven del otro lado de la pantalla, y esperamos que tengamos retroactividad con nuestro ponente y con el Instituto de Geofísica. Para todos, muy buenas tardes. Gracias por su presencia. Muchas gracias.